Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos están mirando a través del Face. Queremos dar la cordial bienvenida a esta segunda noche de conferencia 2021. La serie que pues en este año le hemos titulado Iglesias Unidas, Iglesias Sólidas. Y en esta noche vamos a tener el tema, nuestro segundo tema, la gran proposición familiar de Josué. Y queremos pues animarles que usted pueda estar tranquilo para poder escuchar este tema muy importante. Y para eso les invito a que usted me incline su rostro donde quiera que esté, ahí en su hogar, y vamos a pedir al Señor la dirección en esta noche. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Es nuestra segunda noche de conferencia con tu siervo, nuestro pastor Raúl Peña. Señor, con el tema la gran proposición familiar de Josué, un tema súper interesante para cada una de nuestras familias. Señor, bendice todo este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar, iglesia. Ahí donde estás, quiero que me acompañes con tus palmas ahí en tu hogar. Tu luz brillando en mí a través de mí.
Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú hiciste por nosotros. Y te reconocemos en nuestras vidas que tú eres nuestro todo, Padre Santo. Nos encomendamos a ti, Señor. Hemos decidido seguirte a ti, Padre Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, y corramos con paciencia esta carrera. Hemos decidido seguirte, Padre, y no volveremos atrás. Cántalo conmigo, iglesia. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Continuando con la programación, queremos en esta noche, hermanos y amigos que usted nos está mirando, recibir a Pastor Raúl Peña, que viene de la ciudad de Lima con este tema muy interesante en esta noche. Recibamos al Pastor Raúl Peña en esta noche. Muy buenas, mis hermanos. Un placer una vez más estar con ustedes en este segundo momento que el Señor nos permite con este tema dirigido obviamente a la familia, pero tomando como referencia a este gran personaje del Antiguo Testamento, este varón de Dios llamado Josué. El tema de esta ocasión se llama Josué y su ejemplar proposición familiar. Está basado en un solo versículo, ¿sabe usted? Josué capítulo 24, versículo 15, que dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por el amor que nos das, gracias por tu misericordia y gracias por cada desafío, por cada lección, cada enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Y permite que en esta hora seas tú obrando y hablando, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando los hijos de Israel ya empezaron a establecerse en la tierra prometida y se estaban ya preparando para establecer sus hogares permanentes, en lugar ya de estar viviendo en tiendas de campaña que eran armadas y desarmadas, a los pocos días que se establecían, su líder, Josué, ya anciano él, le lanza un reto muy fuerte para todas las familias de Israel. Les pregunta, ¿a quién van a servir? ¿Servirán a los dioses de Egipto donde fueron esclavizados? ¿Servirán a los dioses que encontraron en el camino y que los llevaron también a la esclavitud? ¿O servirán a aquel Dios que también los sacó de la esclavitud de Egipto, que los guió a través de los años de viajar en el desierto y también que los trajo a esta tierra prometida? Es decir, ellos debían decidir, y eso haría la diferencia, tome nota, y eso haría la diferencia en el mundo, no solamente para sus vidas, sino para toda su historia y todas las generaciones que vendrían por delante. Por lo que este solo versículo 15 establece uno de los ingredientes importantes que cada familia necesita. Le repito, uno de los ingredientes importantes que cada familia requiere para ofrecer un servicio real y fiel también a nuestro Creador. No solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito doméstico en el cual también cada uno de nosotros nos movemos. Y frente a este mundo que cada día escoge sus propios diosesillos para servirle, hemos de tomar la misma decisión de Josué 24:15. ¿Qué encontramos en esta decisión? ¿Por qué esta decisión es tan importante para la familia en primer lugar y luego también para la iglesia? Con esto en mente, les animo que juntos examinemos este solo versículo que constituye un contenido muy particular en el tema de esta ocasión. El bosquejo en sí es sencillo. El versículo 15 lo hemos desagregado en tres partes. En primer lugar, servir a Dios es una opción a decidir. En segundo lugar, servir a otros dioses es otra opción. Y en tercer lugar, servir a Dios plantea una decisión prioritaria. En primer lugar, servir a Dios es una opción a decidir. Dice el versículo 15, primera parte, escogeos hoy a quién
sirváis. Viene una pregunta. ¿Qué hay que hacer? El verbo es taxativo. Escogeos. Mis queridos hermanos y amigos, se ha dicho con propiedad que uno de los asuntos de más riesgo que puso Dios en nosotros fue lo que se llama el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? No es sino la capacidad de elegir entre lo que me conviene o lo que no me conviene, lo que me aprovecha o sencillamente lo que me afecta. El propósito, fíjese, de haber sido creados por Dios, la razón por haber sido creados por el Señor era, fíjese, para que el seguir a Dios no estuviera determinado por la orden de Dios, sino por una elección nuestra. Es decir, que cuando venimos al Señor, nadie nos pone una pistola, nadie nos da un codazo, nadie nos empuja. Tiene que ser lo más espontáneo, lo más libre en todo ser humano. Esto nos hace pensar un detalle, entonces, que somos el producto de una decisión. Le repito, usted y yo somos el producto de una decisión que en algún momento hayamos tomado. Por eso es que es muy atinada esta verdad siguiente. Fíjese, lo que hoy somos es fruto de lo que decidimos ayer y lo que seremos mañana es fruto de lo que decidamos hoy. Ah, mire qué interesante. Remarque este pensamiento. Lo que hoy somos es fruto de lo que decidimos ayer y lo que seremos mañana es fruto de lo que decidamos hoy. ¿Qué hay que hacer entonces? Escoger y saber escoger. Pero en segundo lugar, ¿cuándo debemos escoger a quién servir? Dice ahí el relato una expresión, una de las más pequeñas, pero además la más profunda. Dice hoy, no mañana, hoy. Otro mensaje tan importante para centrarse en este pasaje son estas expresiones, escoger hoy. Ahora, permítame decirle, mi hermano, la vida no se tiene comprada. Sabemos cuándo nacemos, no cuándo morimos. Y siempre vamos a tener este tipo de alternativas, de disyuntivas en la vida. Ningún individuo, tome usted en cuenta esto, ningún individuo está garantizado de tener la oportunidad de responder a Dios en algún momento futuro, mis queridos hermanos. La Biblia va a proclamar en varios textos, dice, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Permítame hacer un paréntesis y testimoniarle de la vida del caballero que está en la imagen siguiente. Aquel caballero llamado Andrés, él nace por esos años, como dice en la ventana. Él pudo entregar su vida al Señor siendo joven, mientras servía en la Marina de Guerra del Perú, contando más o menos con 18 o 19 años de edad por los años 50. Tenía un compañero de barco que le hablaba del Señor. Es más, lo acompañaba a la iglesia Maranata, que queda en la cuadra 3 de la avenida Brasil, allá por el año 50, 60 más o menos. Sin embargo, él nunca aceptó a Cristo. Iba a la iglesia, pero nunca aceptó a Cristo. Poco antes de su jubilación, que ocurre más o menos por el año 1974, él decide entregar su vida al Señor Jesucristo. Y no solo eso, también opta por prepararse en un seminario bautista que queda por Puente Piedra, por allá por el río Chillón. Allí él da su examen, fíjese, lo aprueba, pero en la entrevista oral, las autoridades del seminario dicen que ya por su edad no le iban a permitir el ingreso. Cuando yo llego a casa, le pregunto, ¿y cómo le fue? Y solo me dice de memoria el versículo de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Con eso me decía que no le habían permitido el ingreso. No desanimado por ello, él opta por dos cosas.
Primero, convertirse en un autodidacta y leer los libros de la biblioteca de su hijo mayor, que en este caso es quien habla, y todo material bíblico que llegaba a sus manos. Luego sale del país hacia los Estados Unidos, estado de Tulsa, Oklahoma, y allá sirve en una iglesia bautista. Lo hace como diácono, lo hace como anciano, lo hace como maestro de Biblia y de asistente de un pastor mexicano en aquella iglesia bautista, y donde hace poco nomás lo despidieron con honores por sus servicios prestados, en primer lugar. Pero en segundo lugar, él ora a Dios, porque sus 5 hijos de su matrimonio, allá con una señora, doña Lucrecia Ramírez Amaya, mi madrecita, por cierto, también le sirvan al Señor, de lo cual por la gracia del Señor, todos le servimos a tiempo completo. Mi hermano Juan, el menor, y quien habla, el mayor. Mis otros 3 hermanos ayudan, colaboran en las misiones, aportan en una fundación que han organizado para asistir a los lugares necesitados aquí en el país. Y mi padre es un ejemplo en 2 ámbitos. En primer lugar, en lo negativo y también en lo positivo. En lo negativo, y ahí voy, de lo que implica posponer la decisión y caminar sin fe, sin Dios y sin esperanza por la vida, derrochando y quemando los preciosos años que Dios nos da. Pero en lo positivo, su perseverancia en oración, porque su generación, sus 5 hijos, puedan servir a Dios, ya que Él no pudo hacerlo en sus años mozos, fíjese. Y yo también anhelo lo mismo, que mis 2 hijos les sirvan al Señor en las profesiones que han elegido directa o indirectamente en su casa y cumplir así esta porción de Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este veterano que lo ven allí es mi padre. 94 años tiene hoy y sigue sirviendo al Señor, sigue batallando en la ruta por la fe a esa edad. Para mí es un desafío. Desafío número 1, como le digo, en el sentido de haber pospuesto su decisión de entregar su vida siendo joven. Pero ya cuando era veterano, jubilado ya, recién entrega su vida al Señor. Ahí lo pongo como ejemplo de las 2 vertientes, de lo que es bueno, pero también de lo que no es bueno. Postergar la decisión por nuestro Señor Jesucristo. Pero llegamos a la segunda sección. Servir a otros dioses es otra opción. Segunda parte del versículo 15 dice, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En primer lugar, llegamos a un primer principio. Josué conocía la tendencia y debilidad innata de Israel de seguir a otros dioses, fíjese. Josué sabía, hermanos queridos, los rebeldes, obstinados e idólatras que ellos habían sido. Este pueblo de Israel, hermano, a la primera opción que tenía de desatarse de Dios, soltarse de Dios, lo hacía. Por lo que su deseo, fíjese, hermanos, era que ellos no repitieran, esta nueva generación no repitieran los mismos errores. Porque adoraron en Egipto a los Baales, a los becerros, adoraban a los dioses de los amorreos, de los cananeos, hacían sacrificio de niños, estas religiones, adoraban a las estrellas del cielo, a los astros, a los dioses de la agricultura, etcétera, 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 mi hermanos queridos. Ahora bien, hoy existen dioses, con minúscula, por cierto, en los hogares de muchos creyentes. Quizá alguno dirá en esta hora, bueno, pastor, eso no es conmigo, yo no tengo nada de eso en mi casa, quizá no tenga nada de eso en su hogar. Pero detengámonos aquí un ratito y preguntémonos de repente, hermanos, ¿servimos al Dios material? ¿Servimos al Dios material? Podemos optar por tener a nuestros dioses falsos también, el amor al dinero, a las joyas, a las ropas, los deportes, ¿no es cierto? Y podemos optar por caminar con Dios. Tome nota que el materialismo es un problema que está prevaleciendo hoy, queridos hermanos. ¿Sabe por qué?
Porque en lugar de poner nuestra confianza en el Señor, confiamos en nuestra cuenta bancaria o nuestros ahorros o aún en nuestra educación y aún, queridos hermanos, en nuestras posesiones. Y debemos tener cuidado. Y por eso que viene la segunda pregunta. ¿Servimos al Dios de la ambición? Tener ambición es bueno, pero cuando la ambición exagera la nota, ahí sí se torna en pecado. La realidad es que muchos permiten que sus carreras y sus ambiciones se conviertan en su Dios con minúscula. Y es así como comprometen sus principios cristianos por amor a estos ídolos. Es importante entonces tomar en cuenta estas preguntas a qué Dios estamos sirviendo. Pero vamos a incidir en segundo lugar en esto mismo, que debemos reconocer y quitar los ídolos que hay en nuestra vida. Repito, debemos reconocer y quitar los ídolos que hay en nuestra vida. Primeramente tenemos que reconocer los ídolos. Pues muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro corazón tenemos ídolos ocupando el lugar que le corresponde al Señor. Hemos hablado de algunas de estas cosas, pero tenemos que definir qué es un ídolo. Bueno, un ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Todo lo que está antes que Dios en nuestra vida. Y estos pueden ser visibles o invisibles, concretos o abstractos. Ahí hay un becerro, la imagen de un becerro, que era el becerro que ellos adoraban allá en Egipto y que aún en el desierto lo seguían adorando, que puede ser la familia, la profesión, el dinero, la cultura, el poder, el placer y cuántas cosas que hay de por medio. Y queridos hermanos, permítanme decirles que no se trata de esconder nuestros ídolos en los momentos que venimos a la casa de Dios, porque los tenemos de alguna manera u otra. Posiblemente acontece algo más. Que nuestros ídolos no son de madera o de barro, no son esculturas que veneramos posiblemente, sino que nuestros ídolos pueden estar en nuestro corazón. Reiteramos, queridos hermanos y amigos, que este ídolo puede ser nuestro trabajo, nuestro negocio, o aún nuestros hijos, el dinero, los amigos, y también, de alguna manera u otra, este aparatito inteligente, ¿no es cierto? También se puede tornar un ídolo. Esto no es ni bueno ni malo. Nosotros lo hacemos bueno o malo, de acuerdo del uso que le podamos hacer. Antes decíamos, el mundo está afuera. No, aquí nomás, en un clic, ahí está el mundo. Y esto también se puede tornar un ídolo para cada uno de nosotros, hermanos queridos, amigos que me acompañan en esta ocasión. No se trata tampoco que usted pueda dejar su empleo, su trabajo, su carrera, su negocio, o que dejemos a nuestros hijos o a nuestros aparatos electrónicos. No, mil veces no. Sino que les debemos dar el lugar que les corresponde, pero pongamos como prioridad al Señor. Como prioridad al Señor. Deben tener un lugar, pero deben ser el segundo lugar. Y entonces viene una pregunta. Cada uno debemos preguntarnos, ¿quién o qué ocupa el primer lugar en mi corazón? Como miembro de una familia, como miembro de un hogar. La moda, la escuela, los artistas, el futuro, familia, los amigos, el dinero, el trabajo o Dios. Buena pregunta a la luz de estas consideraciones. Pero llegamos en esencia a lo que decía el título del tema. Servir a Dios plantea una decisión prioritaria. La tercera parte del versículo 15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora bien, mire, considere ese texto porque lo vamos a desagregar de una manera muy particular. Una pregunta en primer lugar. ¿Quién debe empezar? Leemos el texto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tome nota del orden. ¿Quién debe empezar? Entonces tenemos que hacer una aclaración y verificar el significado e importancia de ese pronombre personal yo. Ahora, cuando usted y yo escuchamos a una persona que dice yo y mi hijo, yo y mi esposa, yo y mis amigos,
normalmente reaccionamos con la frase, por lo menos en mi tierra, dicen, el burro adelante para que no se espante. Según la Real Academia, usted se da cuenta que hay una construcción gramatical hoy, no correcta, hoy. Según la Real Academia de la Lengua Española, lo correcto es decir, mi hijo y yo, mi esposa y yo, mis amigos y yo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Josué se habrá expresado así, diciendo yo primero y luego mi casa? ¿Sabe por qué? Porque estamos asistiendo a una sociedad donde los padres transfieren la condición de su familia, mire, a terceras personas. Es muy fácil pedir que la gente haga primero las cosas sin que necesariamente yo esté involucrado en ellas. Porque como cabeza de hogar, los esposos y padres tenemos una responsabilidad mayor. Aquí tenemos la firme decisión de un líder y padre responsable. Por eso él dice, yo primero, yo primero, yo primero y luego los que vienen detrás de mí. Repito, es muy fácil pedir que otros conduzcan nuestra familia. Y lamentablemente a veces los hijos más reconocen a las ayudas domésticas que a papá o a mamá algunas veces. Pero un padre o una madre comprometida, en primer lugar el padre que piensa en el ejemplo que debe dar a sus hijos, es el primero que se coloca en la brecha y obviamente en la lista. Papá, que estás allí en esta hora, tú y yo somos responsables. Primero, no está mal construida esa oración, yo y mi casa. Claro, hoy, en ese tiempo no existía la Real Academia, en los tiempos que habló Josué, pero hoy obviamente hay un orden de prioridades. Pero en el ámbito espiritual, usted y yo somos el ejemplo. Debemos ir en la brecha primero, debemos estar en la cabeza como líderes, obviamente, de la casa. Con eso en mente, entonces, vamos a hacer un paréntesis para ver por qué este varón se pone como dechado de virtud, como modelo frente a su casa, frente a su familia. Miren las cualidades sobresalientes que Josué tenía y por qué él tenía la autoridad para decir yo primero. Hay algunas cualidades que él tenía para guiar a su familia. En primer lugar, perdón, era un hombre esforzado y valiente. En 1:6 uno lee, esfuérzate y sé valiente, le dice Moisés, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. ¿Sabe lo que implicaba, hermanos, llevar, dicen algunos, más de 1 millón de gente, hermano? Más de 1 millón de gente. ¿Sabe lo que implica todo eso, hermanos? Necesitaba alguien esforzado y no un timorato, un hombre valiente. Hombre de la casa, ese es el primer requisito que Dios quiere de ti y obviamente de mí también. Pero en segundo lugar, Josué era un hombre respetado por su buena reputación, obviamente. Dice allí en 4:14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, y le temieron. Ahora, era un hombre, hermanos queridos, muy respetado. Su buena reputación, sus súbditos, sus empleados, sus mayordomos le respetaban. Y queridos hermanos, el respeto no se impone, no se ejerce por presión, nace espontáneamente cuando es un varón que realmente es digno de respeto. Pero en tercer lugar también Josué era un hombre humilde y espiritual. Josué alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, dice, y postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Tome nota que Josué era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. No solamente era un líder espiritual, era un militar. Y mire este militar, un hombre con esos rangos, era un hombre espiritual, era un hombre humilde también, se postró ante el Señor. ¿Y cuánta gente soberbia por tener 1 o 2 galones, hermanos? Muchas veces le gana el orgullo, la vanagloria. Este hombre no. Varón que estás ahí, mira qué condiciones, qué cualidades. En cuarto lugar, era un hombre sensible.
Ese texto dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová y declárame lo que has hecho. Dice algo más, que tiene que ver con qué. Ahí el caso concreto es, ustedes recuerdan, Acán había cometido un hurto, una apropiación ilícita, había escondido algo que no le pertenecía, hermanos, y lo había guardado. Y se había generado un juicio en el pueblo. En el campamento había una situación triste. Y otro jefe hubiera ido, hermano, lo hubiera zamaqueado, le hubiera golpeado, inclusive, lo habría gritoneado. Pero no. Josué va donde Acán y le dice, mire, le dice, hijo mío. No le dice sinvergüenza, no le dice aprovechado. No. Hijo mío, dale la gloria al Señor. Y ahora declárame lo que has hecho. Un hombre sensible. Papá que estás ahí. Y por extensión, mamá también. Cuando usted y yo queremos disciplinar, cuidado con la gritonería, cuidado con la altisonancia. No ganas mucho, no se gana mucho. Cuando uno lo hace en dependencia, en sujeción y también con mansedumbre ante el hijo o ante la hija. Dale la gloria al Señor y hablemos, compartamos. Un hombre sensible frente a una situación doméstica, obviamente delicada también. En quinto lugar, era un hombre obediente. En 8:35 dice, no hubo palabra de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación, de toda la congregación. ¿Qué está hablando aquí, queridos hermanos? Que era un hombre responsable espiritualmente hablando de lo que le habían encargado de guiar, de organizar, de edificar a ese pueblo que era rebelde, duro de corazón. Y dice, no dejó de leer, de compartir la palabra del Señor. Era un líder, era un sacerdote en el pueblo y la gente obviamente le acataba porque veían en él que era un hombre obediente, porque así le habían encargado también. En sexto lugar, era un hombre honesto. En el capítulo 14, en esos versículos, se cuenta la historia de cuando él se encuentra con Caleb. Viene Caleb y le dice, Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, tocante a mí y a ti, hace, fíjate, 45 años. ¿Qué le había dicho? Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, y le dio a Caleb a Hebrón por edad. ¿Qué había pasado? Hace 45 años Moisés había prometido que los que traían buenas noticias, en este caso Josué y Caleb, recuerda que fueron a visitar la tierra prometida, y la promesa fue que el territorio de Hebrón que habían visto le pertenecía a Caleb. Habían pasado 45 años. Y entonces Caleb viene donde Josué. Josué le dice, ¿tú te acuerdas? Esa promesa que hizo Moisés. Ahora yo quiero, por favor, que me des ese territorio. Cualquier otra persona, 45 años sin haber firmado ningún documento, hubiera dicho, olvídate, Moisés, ya ha pasado mucho tiempo. Échale tierrita y tápalo, como decimos usualmente. No. Dice, le dio a Caleb, a Hebrón por heredad. ¿Por qué decimos entonces que era un hombre honesto? Porque pudo bien quedarse con el territorio. No le pudo dar a su muy querido amigo Caleb, pero lo hizo. Varón que estás ahí, la honradez, la honestidad. Ser honrado no cuesta mucho. Ser corrupto cuesta mucho. Mira los juicios, mira en prisión a autoridades de cuello y corbata por haberse quedado con lo que no le pertenecía, por haber hurtado o tomar dineros que no le correspondían. La honestidad no cuesta mucho. La corrupción sí cuesta mucho y mucho, queridos hermanos. Y finalmente, Josué era un hombre de una profunda determinación por servir a Dios. En ese capítulo, en esa porción, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y les dijo, ¿qué les dijo? Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Oh, hermano querido, qué desafío.
de este varón de Dios, de un hombre, hermanos queridos, que era un jefe militar, pero a la vez un líder espiritual, un hombre esforzado y valiente, un hombre respetado por su buena reputación, un hombre humilde y espiritual, un hombre sensible, un hombre obediente, un hombre honesto y un hombre, hermanos, de una profunda determinación por servir al Señor. Temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Familias que están aquí escuchándome en esta hora, estas son las cualidades que deben estar en cada cabeza del hogar. Ningún hombre, ningún ser humano, permítame decirlo, ningún hombre puede ser un guía espiritual de su hogar a menos que posea estas grandes y a la vez sencillas virtudes que acabamos de esbozar. ¿Por qué decimos esto? Porque en este tiempo, queridos hermanos, hay déficit de estos principios en nuestras familias, en nuestras casas, esposos y varones y padres de familia. Permítame decirle lo siguiente: el éxito de la familia depende mucho de la clase de liderazgo paterno que exista allí en el hogar. Le pregunto, ¿estamos guiando a la familia con estas cualidades que Josué tenía? ¿Estamos dirigiendo y encaminando a nuestros seres queridos, aquellos que están bajo nuestro techo, con estos requerimientos tan sencillos y tan prácticos también? ¿Quiénes deben continuar? Ahora bien, Josué dice un aspecto muy interesante, otra vez siguiendo con el mismo texto. Dice él, mi casa, ¿ve? Yo primero y luego mi casa. Demostrando ahí que, obviamente, él conocía muy bien a su esposa y a sus hijos. Claro, hay un detalle. No se nos dice mucho o casi nada de su esposa y de sus hijos, pero escuchando esta resolución, deducimos que todos, sí, todos servían al Señor. Josué, queridos hermanos y amigos, conocía la fidelidad de su esposa y la obediencia que habían mostrado sus hijos, y obviamente hacia él y hacia el Señor, que es lo más importante. ¿Y quién es mi casa? ¿Quién es mi casa? Mi casa son los que viven bajo mi techo, mi esposa y obviamente mis hijos, queridos hermanos y amigos. Quizá algunos pueden estar dudando de esta expresión y ver a Josué al decir yo y mi casa, como que sienta, ¿no es cierto?, aparentemente suena como un pensamiento machista, ¿no es cierto? Un pensamiento muy contemporáneo del siglo XXI, tercer milenio, y lo podemos acusar así a nuestro muy querido Josué, ¿verdad? Como si estuviera diciendo en mi casa se hace lo que yo diga, ¿verdad? No es así. No es así, mis queridos hermanos. Dios nos conceda afirmar esta misma prioridad en nuestras casas también, resueltamente. Yo en primer lugar y mi casa como consecuencia. Pero en segundo lugar, Josué dice algo más. Un padre comprometido que piensa en el ejemplo subrayado que debería dar a su casa es el primero que se somete a la voluntad del Señor. ¿Cómo así? ¿Por qué decimos esto, queridos hermanos? Porque el fiel reflejo de nuestra fe, y aquí es importante tomar en cuenta, el fiel reflejo de nuestra fe no se manifiesta en la iglesia, no, sino de cómo nos conducimos en la casa, allí donde conocen la horma de nuestro zapato. Una vida de fe es tan fuerte como el cimiento sobre el cual está fundada nuestra casa. Necesitamos fortalecer nuestra vida allí en el hogar, allí obviamente donde nos conocen. Por un lado, fíjense mis hermanos, yo debo ser el primero en servir a Dios con el ejemplo para que luego lo haga mi casa. Hay algo que debemos entender ahí. Mire esa imagen muy curiosa.
Nada es tan contagioso como el ejemplo. Me subyuga esta imagen de ese niño detrás, adoptando la misma posesión física de los que van adelante. ¿Por qué? Por el principio que está ahí. Yo debo ser el primero en servir a Dios con el ejemplo para que luego lo haga mi casa. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Y la imagen que viene a continuación también, fíjese, un padre dijo a su hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le respondió, cuidado tú también. Recuerda que yo sigo tus pasos. Qué interesante. Y la otra imagen, más elocuente todavía. Hijo, sigue a Jesús, le dice el padre. Y el hijo le dice, papi, voy detrás de ti. Voy detrás de ti. Queridos hermanos y amigos, y por otro lado, tal vez su esposo, tal vez su esposa, queridos hermanos, tal vez sus hijos, o tal vez su familia, no caminan con usted hoy. Pero ahora mismo le animo a que no pierda la esperanza. Siga caminando con el Señor, siga adorándole al Señor, siga sirviéndole al Señor, que de seguro que pronto vendrán ellos también a caminar junto con usted, con su familia. Por eso es que patrocinamos el lema de este tiempo. Familias fuertes hacen iglesias sólidas. Les repito, y que quede bien sellado en nuestra mente y en nuestro corazón. Familias fuertes hacen iglesias sólidas. Vamos cerrando. Tercer lugar. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la decisión final, de esta firme decisión que hace Josué? Josué dice, yo y mi casa, ahí está, serviremos a Jehová. Fíjese la realidad. Y eso revela ¿qué? Revela la importancia de tener una familia creyente, pero no solamente creyente, sino comprometida. Permítame decirle algo más. Josué, ¿sabe qué? Ganó muchas batallas. Muchas batallas. Lo vemos allí en el Antiguo Testamento. Pero la batalla más importante que ganó, ¿sabe cuál fue? Fue la de su hogar. Fue la de su familia. Fue de su techo, la de su techo. Ahora, podemos ganar la batalla del trabajo. Podemos ganar la batalla del negocio. Podemos ganar la batalla del estudio, de lo que fuere, y ser un buen profesional y un buen negociante. Pero a costa de perder, quizá, nuestra familia. Nuestra familia. Josué reconocía que no era suficiente que él permanezca fiel a Dios. Y sabía también que si la familia podía caer en las mismas trampas de la idolatría a la cual Israel era propenso, esa familia no iba a permanecer. Queridos hermanos, lo importante que es tener un hogar donde todos estén envueltos en el servicio al Señor. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la descomposición de la familia hoy, aún en la familia cristiana, sigue siendo una realidad que nos duele en gran manera. La falta de unidad y de armonía entre los padres hace que los hijos sirvan a otros dioses. La falta de amor de los padres hacia los hijos o aún hacia el Señor hace que los hijos se desencaminen, se desorienten y vayan por el rumbo prohibido. En segundo lugar, permítame compartir un testimonio vivencial del servicio comprometido. Algunos han escuchado hablar de este caballero, John Maxwell, un extraordinario siervo de Dios, líder en el mundo conocido. De su libro Los 21 minutos más poderosos en el día de un líder, extracto el siguiente pensamiento que creo que a la luz del tema que estamos compartiendo nos va a bendecir. Él testimonia y dice, a mis padres les oí orar con fervor. Les escuché conversar sobre las cosas de Dios. Les oí comunicar su fe a otros. Les vi, dice, poner a Dios en primer lugar en sus finanzas. Y dice más, fui con ellos a visitar a los que pasaban por necesidad.
Les oí decir solo cosas positivas de otras personas y fui testigo de su comunión íntima con Dios. Le pregunto, mi hermano, ¿es esto lo que ven nuestras familias en nosotros? ¿Vienen a la casa de Dios por la fuerza o por convicción? ¿Vienen a la casa del Señor presionados o sencillamente con la seguridad que vienen a recibir de Dios para dar de Dios a los demás? Pero en tercer lugar, permítame ir a este nuevo testimonio. Se le sirve a Dios con este principio. Se le sirve a Dios no solo detrás de un púlpito en la iglesia, mis hermanos. Ahí tienen un ejemplo maravilloso de este tipo de influencia, que lo vemos en la familia de estos misioneros, Jonathan Edwards y Sarah Pierpont. Ellos eran famosos por allá del siglo XVIII, quienes dejaron un legado increíble, fíjense, mis hermanos. Alguien ha hecho un estudio, yo tengo los dos estudios en contraste con otra familia, pero voy en esta hora solamente a verificar a los descendientes de Jonathan Edwards y Sarah Pierpont. Me reservo para otra ocasión quizá el otro ejemplo ilustrativo. Pero fíjese, alguien hizo el estudio de sus 1.394 descendientes y encontraron, en primer lugar, de 729 descendientes, en primer lugar, encontraron a 86 funcionarios de sus hijos, de Jonathan Edwards y doña Sara. Encontraron 30 jueces, 3 congresistas, 3 gobernadores, 3 alcaldes, un director del Tesoro, un vicepresidente de la República. Encontraron también 13 presidentes de universidad, 60 escritores, 65 profesores de universidad, 66 médicos, 100 abogados, 200 ministros de la palabra del Señor, hermanos. Querido hermano, permítame decirle, si queremos impactar a la comunidad, al país y al mundo, el punto de partida es el hogar, la familia. Allí donde nosotros y a nosotros nos conocen. Allí, queridos hermanos y amigos, donde estamos sembrando nuestro caminar. Ahí donde de alguna manera u otra saben la horma de nuestros zapatos. Ahí donde saben nuestras debilidades. Ahí donde conocen nuestros puntos fuertes también. Allí, queridos hermanos, allí. Concluyo ya. Y aquí, Josué y su ejemplar proposición. Esta es, queridos hermanos y amigos, la más grande decisión que debemos tomar los varones en este tiempo. El mundo sería mejor si en cada familia existieran hombres con resoluciones al estilo o modo Josué. Josué dijo esto porque contaba con una familia que le seguía. Es que en la vida, queridos hermanos, es que en la vida, permítame decirlo, hay cosas que no son negociables. Y una de estas cosas es la familia, es la familia. ¿Qué diremos nosotros hoy frente a esta decisión que tiene prioridad, mi hermano? Tendremos la autoridad de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Queridos varones que me están escuchando en esta hora, es tiempo de decir, al igual que Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amadas mujeres que me escuchan también, es tiempo de decir, mi casa y yo serviremos a Dios. Amados y apreciados hijos e hijas de familia, es tiempo de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así lo dice el Señor. Y en esta hora este tema es para ti, varón, para ti, mujer, y para cada uno de ustedes, hijos e hijas de familia que están aquí en esta hora. Que realmente el Señor les bendiga muy rica y abundantemente en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Padre amado, Dios Todopoderoso. Aplica tu verdad, aplica tu palabra a esta hora, en este tiempo y a este lugar, para que sean, Señor, hombres y mujeres, varones de Dios, mujeres de Dios, que glorifiquen tu nombre, que impacten la nación y reiterando, familias fuertes hacen iglesias sólidas.
seas tú, Señor, aplicando esta verdad, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Gracias por haberte conectado el día de hoy. Te invitamos a participar de nuestra tercera noche de conferencia el día de mañana a las 8 de la noche con el tema Mi familia, mi primera iglesia. Estas son nuestras actividades para esta semana. Amado hermano, amigo, le invitamos a participar de un tiempo especial de oración a solas con Dios, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana vía Facebook. Estaremos orando por sus peticiones. Te invitamos a participar de nuestros cultos dominicales a través de las plataformas digitales de Facebook y YouTube. Te esperamos en los siguientes horarios: culto devocional, 7, 9 y 11 de la mañana. Culto evangelístico a las 6 de la tarde. También puedes vernos por Televisión Tarapoto a las 9 de la mañana y 7 de la noche. Te esperamos. Si usted desea dar su diezmo o su ofrenda, puede hacerlo en la oficina de nuestra iglesia en horarios de atención, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche, o puede depositarlo en los números de cuenta de nuestra congregación que aparecen en pantalla. Si usted necesita ayuda y consejo espiritual, no dude en solicitarlo en Consejería Pastoral. Comuníquese con Secretaría a los siguientes números. Estaremos gustosos en atenderlo. Recuerde que estamos bendecidos para bendecir.